Soy un hombre de palabra. ¿Y tú? Vamos a averiguarlo. Capítulo 29. Pruébalo. Para su crédito, Kaien Shiba, si no se trataba de una artimaña y el alma que tenía ante él era el verdadero Kaien Shiba, no se inmutó ante la orden, ni una sola vez. De hecho, parecía casi cariñosamente exasperado por la exigencia, casi como un hermano mayor al que su hermano menor le pide que demuestre que es real. ¿Demostrar mi valía, eh? Se rascó la nuca, entrecerrando los ojos y dejando escapar un suspiro de desconcierto. Dices eso, y lo entiendo, pero en realidad no es tan sencillo. Naruto lo golpeó justo en la nariz, fue un buen puñetazo, pensó. No el mejor, pero tampoco hacía falta. No cuando no deseaba matar al ser que tenía delante. Has estado con apenas el 25% de su fuerza, fue más que suficiente para pillar a Kaien desprevenido. El sobresaltado lo recibió con un gruñido y se golpeó con fuerza en el trasero. Mensaje entregado con éxito. Ahora bien, ¿cómo respondería? ¡Ay! Le gruñó Kaien, masajeándose la nariz, ahora ensangrentada, con mal humor. ¿Por qué me pegaste? ¿Es porque antes me hacía llamar exteniente? ¿Qué tiene de malo? Seguro que el capitán Okitake me reemplazó por alguien mucho más capaz. ¿Eh? Naruto bajó los nudillos ensangrentados, parpadeando con total incredulidad. No había habido ningún contraataque. Ni un atisbo de hostilidad. Uno Youo, especialmente una espada, habría atacado en cuanto lo hubiera tocado. Eran criaturas de instinto. A pesar de su presuntuosa superioridad, Neliel y Alibel no eran la excepción. Al ser atacados, su reacción natural era defenderse y contraatacar. Incluso Roca, tímida y reservada como era, no temía a arremeter si alguien la lastimaba. Que Shiba no hubiera respondido hablaba bien de él. Se había dejado completamente expuesto. Punto para Kaien. Mentiras, gruñó Kurama, ofendido por la sola idea. Es un Youo. Mátalo. Preferiblemente antes de que nos apuñale por la espalda. ¡No! Su pequeña Zanpakuto discrepó rotundamente. Es un Shinigami, como el tío Aizen. No le hagas daño. Naruto hizo una pausa y pensó. ¿Por qué lo llamas tío? Porque es agradable y cálido y me cuido bien. Era el razonamiento de un niño, suficiente para hacerle sonreír, de verdad. ¡Ay, qué monada! No, olvídalo. Concéntrate. ¿La había cuidado bien Aizen? Suponía que sí. Estaba en buen estado cuando su camarada se la entregó. La idea de él reparando con esmero una Zanpakuto abollada y envolviéndola en tela blanca era extrañamente conmovedora. Digan lo que digan de Aizen Sosuke, pero cuando hacía algo, hacía algo. Dedicaba toda su energía a ello. Sobre todo si le beneficiaba. Y Aizen había sido quien le dijo que Kaien había resurgido. ¿Para qué mentir? Seguramente no lo engañaban. A menos que lo fuera. Rayos. Pero eso significaba hacer las cosas a la fuerza, ¿no? De acuerdo, morderé el anzuelo. Desenvainó y apuntó con su bastón al rostro de su compañero Arrancar, dejando claras sus intenciones. Dime algo que solo el verdadero Kaien sepa. El teniente ladeó la cabeza. ¿Cómo? Algo personal. Se le ocurrió algo que Aizen le había dicho y siguió adelante. Hablemos de tu esposa. Fue como pulsar un interruptor. El hombre se rió a carcajadas y se puso de pie de un salto. ¿Mi esposa? Una sonrisa cariñosa le cruzó el rostro al golpearse la palma de la mano con el puño. Ah, ¿te refieres a Miyako? Bien. Como sea. Agitó el puño en su dirección como advertencia. No te diré sus 3 tallas. Me mataría. Riendo con ganas, se dio una palmada en el pecho con el puño. ¿Qué te gustaría saber? ¿Podría decirte su color favorito, lo que más odia, el nombre de su Zanpakuto? Anda, pregunta, pero date prisa. Seguro que me extraña muchísimo. Tengo que ir a casa a cenar. ¿Así se sentía hablar con una persona senil? Naruto se mordió el interior de la mejilla, sintiendo un destello de culpa por el hombre, o vacío. No estaba seguro de cuál. Frunciendo el ceño, adaptó su voz para que sonara lo más suave posible, pero no había forma de amortiguar el golpe, por mucho que quisiera. Teniente, su esposa ya está muerta. Aquí por fin, Kaien Shiba se puso rígido. Ah, su rostro se desanimó y dejó caer los hombros al recordar su destino. Es cierto, lo olvidé por completo, ese maldito hueco se la comió, ¿verdad? Algo vaciló en su presión espiritual justo entonces mientras se pasaba una mano enguantada por la cara. Algo diferente. Algo oscuro. Naruto se erizó, aferrándose fuerte a su bastón, pero no hubo ataque. Kaien ahora estaba perdido en sus propios murmullos, murmurando para sí mismo, atrapado en el pasado.
Luché contra ese cabrón baboso, pero no fue suficiente, por mi estúpido orgullo. Esa misma mano se alzó para agarrar su cabello, retorciéndolo entre los dedos, hasta que, irritado, apartó los guantes, revelando unas manos humanas cubiertas de marcas espantosas, ennegrecidas y manchadas por quién sabe qué. El capitán Okitake estaba allí, murmuró sombríamente para sí mismo. Rukia también. Podríamos haberlo matado, los tres juntos. Pero tuve que hacerlo solo porque estaba tan furioso, usó esa ira contra mí, me dominó, me poseyó, luego Kuchiki me mató, me liberó, levantó la mirada y le dedicó una mirada forzada. Amaba a Miyako, y no estuve allí para ella, no pude salvarla, ¿cómo podría olvidar algo así? Naruto hizo una mueca, incapaz de contenerse. Conocía los fundamentos del destino de Kaien gracias a Aizen, y qué destino tan espantoso era. El hombre con el que hablaba estaba muerto. Y, sin embargo, de alguna manera, no lo estaba. En muchos sentidos, era una reliquia atemporal, un fragmento del pasado olvidado hacía mucho tiempo. Ya había muerto una vez, y a pesar de eso, allí estaba, aparentemente sano y salvo. La verdad no era bonita. Rukia Kuchiki efectivamente había matado a un Kaien Shiba poseído aquella noche oscura en la Sociedad de Almas, pero el problema fue que dicha muerte no se prolongó del todo. Gracias en parte a Metastasia, la abominable Oyou que se fusionó a la fuerza con el espíritu de Kaien, su fuerza vital persistió incluso después de su muerte. Metastasia era un Oyou verdaderamente único, uno de muchos de ellos, creado por los experimentos de Aizen. Cada vez que era destruido, se disolvía, regresaba a Hueco Mundo para regenerarse. Sin embargo, esta vez, dado que el Oyou se había fusionado con Kaien, la regeneración también restauró su cuerpo, pero en lugar de que el Oyou tuviera el control, lo tenía él, atrapado en esa horrible forma, vagó por el desierto de Hueco Mundo, buscando un fin a su miserable existencia. No lo había encontrado en Aroniero. En realidad, todo lo contrario. En algún momento del pasado, la espada noveno encontró, luchó y finalmente absorbió al ser hueco que una vez se llamó Kaien Shiba. Al hacerlo, dicha espada pudo obtener rápidamente no solo el poder de Metastasia para fusionarse con otros, sino también las habilidades, la consciencia y, presumiblemente, incluso su Zanpakuto de Kaien, aunque esta última teoría no se había comprobado. Pero una vez más, según Aizen, las cosas habían cambiado. Supuestamente, con solo agallas y coraje, Kaien había logrado suprimir o consumir la consciencia de Aroniero, lo que significaba que había recuperado el control de su cuerpo. Eso dejaba sus lealtades, decididamente turbias por el momento, que había dicho Aizen de él y a Aroniero nuevamente. Dos seres separados, unidos en uno solo. Condenados a huir para siempre. Es algo indestructible. Esa fue una rima malditamente espeluznante. Aún así, le correspondía discernir si realmente era Kaien Shiba. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Podría darle una paliza hasta que revelara su verdadera naturaleza, pero no quería hacerlo. O bien, podría asustarlo para que revelara su forma hueca, si es que la tenía. No, eso tampoco funcionaría. Podría volverlo loco, y entonces ¿dónde estarían? Kurama y su Zanpakuto guardaron silencio. No tenían ningún consejo para él. Era su decisión. ¿Qué hacer? Kaien lo sorprendió con un suspiro repentino. ¿No confías en mí? Naruto mantuvo su bastón entre ellos, listo para encenderlo a la menor provocación. Lo miró fijamente, reacio a acercarse a la entidad que tenía delante. ¿Es tan obvio? Claro que sí. El exteniente asintió con la cabeza. ¿Quién podría culparte? No debería existir. Echó la cabeza hacia atrás para mirar al techo con una risa casi histérica. ¿Por qué existo? Pensé que si moría, podría volver a estar con Miyako. Naruto no tenía las respuestas. Ojalá las tuviera. El silencio lo consumía. Tengo la cabeza hecha un desastre. Kaien se llevó las manos a la frente para enfatizar, riendo entre dientes. Todo está revuelto aquí. Ay, había tantas voces, y todas intentaron matarme. Tuve que apagarlas una a una solo para existir. Intentaron devorarme, así que me las comí. Apretó los dientes. Sus ambiciones. Emociones. Frustraciones. Ahora son parte de mí. ¿Tienes idea de lo que es eso? Solo quiero ayudar, enmendar mi propia estupidez. ¿Y me pides que demuestre mi valía? Bajó la mirada y lo miró fijamente. ¿Puedes siquiera comprender en qué me he convertido? Había algo en sus ojos en ese momento, un destello de peligro que lo puso nervioso. ¿Quería salvar a Rukia? ¿O simplemente buscaba a alguien que lo ayudara a terminar con su sufrimiento? Naruto. Lo sé, susurró para sus adentros.
Por fuera, inclinó su bastón. Mira, amigo, si lo que quieres es la muerte, puedo complacerte, exclamó Kaien de repente, sobresaltándolo, sin importar lo que hubiera dicho. Mi Zanpakuto. Naruto se detuvo justo antes de soltar su bastón. ¿Qué pasa? Con eso puedo demostrar mi valía. Casi se da un golpe en la cara contra el suelo. ¿Por qué no lo llevabas encima desde el principio? Kaien alzó los brazos con un grito de irritación. Porque entraste de golpe y me mataste del susto. Espera. Dio un pisotón y lo señaló con el dedo, recordándole a Iruka por un momento antes de escabullirse en la oscuridad. Vuelvo enseguida. En serio, espera. En contra de su mejor juicio, Naruto lo hizo. Kaien regresó a su debido tiempo, agarrando una espada envainada contra su pecho. Su katana era algo de apariencia común, pero no la vio por mucho tiempo antes de que se anunciara su lanzamiento, rabia por los mares y los cielos. Nejibana. Mientras observaba, Kaien sostuvo a Nejibana boca abajo y comenzó a girarla en su mano. Desde allí, brilló con un brillo dorado y comenzó a emitir agua, antes de transformarse en un tridente de mango largo hecho de metal plateado. Paralelas a la larga punta de lanza central, estrecha en el centro y con la punta en forma de hoja, discurrían dos hojas adicionales de longitud casi igual, ligeramente cóncavas y orientadas hacia afuera, cada una conectada a la hoja central por dos varas. Una gruesa borla de pelo azul se encontraba debajo de la punta de lanza, y en su extremo inferior el mango terminaba en una broca de sacacorchos que se asemejaba vagamente a una concha marina enrollada. ¿Lo ves? Kaien le mostró su premio, radiante mientras el agua se arremolinaba alrededor de su tridente. ¿Qué te parece? Naruto se pellizcó el puente de su espada y suspiró. Era un buen Shikai, de verdad, pero Aroniero también puede hacerlo, le informó. ¿No heredó tus habilidades? Kaien se estremeció. En retrospectiva, quizá no fue lo correcto. Bien, entonces. Su presión espiritual aumentó repentinamente al usar su Zanpakuto, golpeando el borde sur contra el suelo con un sonoro sonido metálico. Entonces te mostraré algo que ese maldito Eko no puede copiar. Algo que logré por mi cuenta después de todos estos años, perdido y solo en la oscuridad. Su presión espiritual estalló en un instante, volviendo el aire opresivamente húmedo. Naruto sintió que su Zanpakuto se movía en su vaina. ¿Oyes eso? La miró fijamente. ¿Oír qué? Su espada. Nejibana suena tan triste, Kurama tarareó, intrigado. ¿Ah? ¿Lo hará? Naruto no tenía las respuestas para su camarada carmesí. Aún así, podía sentir el aire crepitar con energía. El brillante resplandor azul que envolvía a Kaien le resultaba demasiado familiar. Para alguien que exudaba tanto Reiatsu puro a este nivel, le recordaba a Byakuya justo antes del Bankai. No, estaba ascendiendo más, eclipsando todo lo que el arrogante Shinigami había creado. De hecho, se sentía muy parecido a... Las palabras de Aizen le vinieron a la mente, refrescando su memoria. Puede que Aroniero haya heredado la mayoría de las habilidades de Kaien, pero es completamente incapaz de usar nada más allá del Shikai de Nejibana. Lo he comprobado yo mismo. Dicho esto, si Kaien se ha convertido en la personalidad dominante y ha logrado el Bankai por voluntad propia, eso significa, sin duda, Kaien se abrió paso entre Nejibana, con sus ojos de un azul frío y ardiente, más profundo que cualquier océano, más oscuro que cualquier mar. Bankai. Nanatsu no Umi no, Nejibana. Señor de los siete mares, Flor Tornillo. Un maremoto se estrelló contra él, ocultándolo de la vista por un instante. Y una vez que se disipó, sus ojos se abrieron ligeramente. Bueno, eso va a ser un problema. Si no me dejas ayudarte a salvar a Rukia, lo haré yo mismo. Naruto exhaló un suspiro propio y entrecortado. Realmente fue un Bankai magnífico. Sin embargo, Naruto hizo palanca con su bastón ante el tsunami que se aproximaba y pronunció una sola palabra, proteger. Su arma explotó en sus manos y el techo sobre ellos se hizo añicos en una columna de luz dorada carmesí, derramando luz solar en la habitación, el agua se evapora y forma mucho vapor. Aizen escuchó la explosión distante y rió con tristeza mientras se masajeaba el ojo morado. En verdad, algunas cosas nunca cambian, Naruto había sido un hombre de palabra. En cuanto terminó la triste historia de Kaien Shiba, el rubio lo había golpeado con prontitud, tal como había prometido. Y había sido un golpe de verdad. Asestado con toda su fuerza. No se había guardado nada. Aizen se enorgulleció de haber recibido semejante golpe sin desmayarse.
Sin duda, los de la Sociedad de Almas tendrían muchas preguntas cuando regresara con semejante herida. Estuvo casi tentado de dejarles ver su nuevo ojo morado, aunque solo fuera por el revuelo que causaría. El pensamiento realmente le hizo sonreír. Ya había enviado a Jin y Kaname de regreso para hacer los preparativos, y pronto él también partiría. Una lástima, la verdad. Se había acostumbrado bastante a este lugar y a toda la diversión que le proporcionaba. Regresar a la Sociedad de Almas, aunque fuera brevemente, aunque solo fuera para fingir su muerte, prometía ser muy aburrido hasta que recuperara el Ogyoku. Para él, al menos. Uzumaki se lo pasaría en grande. Estaba deseando presenciarlo. Al menos podría saborear la masacre de Central 46 mientras tanto. Matar a esos charlatanes hipócritas sería divertido. Quizás Naruto podría unirse a él en esa tarea. Hacerlo, y ver lo inflados que estaban esos nobles egoístas, solo serviría para cimentar aún más su determinación, y había formas de influir en los demás, por supuesto. Ajustándose sus nuevas gafas, Naruto casi había destrozado las últimas, se dirigió al balcón y contempló la calamidad que azotaba la arena. La torre de Aronhiero, supuso que debería decir de Kaien, estaba lejos, pero ya no parecía una torre después de la última explosión. Uzumaki la había partido por la mitad con su liberación. Estaba mejorando en eso. Aprendiendo a controlarlo. Dominarlo, incluso. Todo iba tal como lo había previsto. Un nuevo temblor sacudió a Wekumuendo, provocando otra risita. Magnífico, ¿verdad? Un pequeño arrancar se desprendió de las sombras tras él. Lo es, Capitán Aizen. ¡Qué formalidad! Aunque siempre había sido así. En verdad, ese tipo era un hombre afortunado. Por favor, querida, ya casi no nos conocemos. Se rió entre dientes, ignorando las formalidades. Ya no hace falta que me llames así. ¿Cómo te sientes hoy? Viejas costumbres, supongo, tosió brevemente en un puño antes de recomponerse. Y un poco mejor. Mi salud ha mejorado desde mi ascensión. Una pequeña mano recorrió los fragmentos de la máscara en forma de media luna sobre su mejilla. Estaré en condiciones de acompañarlo a él y a Lord Kaien cuando llegue el momento. Aizen se giró para mirarla, con las manos en las mangas. ¿Estás deseando que llegue ese día? Sus brillantes ojos se entrecerraron levemente. Sí. Tengo deudas que pagar en la Sociedad de Almas. Cumplidora como siempre. Aún así, su tono le preocupó. Parecía molesta. En otra vida, lo habría ignorado como la lucha de los débiles. Uzumaki realmente estaba influyendo en él. Esos fueron errores de tu vida pasada. No se dignó a ponerle una mano en la cabeza como habría hecho con Momo, sería inapropiado, pero le dio una palmadita en el hombro. Tuviste la suerte de renacer en esta. Ahora tienes poder y la libertad de vivir con él. Si estás enojada, enójate. Si te sientes triste, exprésate. Si deseas buscar la alegría, entonces, por supuesto, agárrala con fuerza y no la sueltes. Igualmente, hizo como si se ajustara las gafas con la mano libre. Si deseas expiar lo que crees que son errores, entonces, por supuesto, hazlo. Ella miró más allá de él, hacia donde se veía el geyser de vapor y agua chocando incluso ahora. ¿Lo permitirá? ¿Uzumaki? Me atrevo a decir que estará encantado. Se le ocurrió una idea, una oportunidad para divertirse, y la puso en práctica. ¿Te conté alguna vez de la paliza que le dio a Byakuya en el mundo de los vivos? La nueva arrancar parpadeó rápidamente, incapaz de ocultar un destello de intriga en sus ojos. No lo hiciste. Entonces permíteme explicártelo. Aizen la condujo de regreso hacia el balcón, sonriendo mientras le contaba la historia. Dicho esto, esperaba con muchas ansias el resultado de esta batalla y el resultado de que todos sintieran la presión espiritual de Uzumaki. Fuerza. Todo el mundo lo sintió. De las áridas arenas de Wekumuendo. Neliel se despertó sobresaltado con un grito. Eso mismo había sentido justo ahora. Naruto. Alibel miró por encima del hombro y entrecerró los ojos. Ah. Así que ahí estaba. Frunció el ceño. Quiero eso. Roca levantó la vista de su trabajo y se pavoneó orgullosa. Tan fuerte como siempre. Como se esperaba de su amo. De vuelta con los nuevos reclutas. Bárbaro como siempre, lo veo. Yazel apartó la mirada a regañadientes del cilindro, y de la figura que había dentro, secándose distraídamente una gota de sudor de la frente. Su última creación no sentía tanta angustia, suspendida en la cuba de líquido amniótico verde. De hecho, ni siquiera era consciente de su entorno. Claro que no. Él la diseñó así. En verdad, los fuertes no eran más que una banda de tontos. No importa.
Su hora llegaría. Su mejor momento se acercaba. Stark. Lillinete se desplomó sobre sus manos y rodillas en el pasillo con un grito de sorpresa, jadeando en busca de aire, incapaz de respirar. Stark estuvo a su lado en un instante, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros, protegiéndola. Aún entonces, la pura estática en el aire, esa horrible presión espiritual, lo afectó. ¿Qué está haciendo ese loco bastardo ahora? Así es. Grimjaw apretó los dientes y se incorporó con una sonrisa de oreja a oreja. Espera, Uzumaki. Te superaré. El arrancar detrás de él se burló. Me parece muy improbable. Ni siquiera puedes derrotarme, lárgate, Ulquiorra. Tenemos un duelo que terminar. Perderás. Otra vez. Lo dice tú. Al estancado Seireitei. Byakuya se erizó. Incluso herido, podía sentirlo desde lejos. O mejor dicho, lo encontró. Esa presencia aplastante y abrumadora a través de los reinos. Esa presión pura, asfixiante, que se cernía sobre sus hombros como un océano desde lo alto. En ese sentido, no era diferente a una de las últimas etapas del Bankai y del Capitán Kyoraku. Pero esto era mucho peor. Kyoraku Shunsui jamás volvería su espada contra sus aliados. Esta entidad, esta cosa, su mera existencia amenazaba con deformar la realidad misma. Este era el verdadero poder, descarado, insoportable, sin remordimientos. Se había equivocado antes. Llamarlo océano era un insulto. Este era el cielo, los cielos que se cernían sobre él, infinitos e infinitos, un reino que pocos se atrevían a pisar. Y solo se hacía más fuerte. La desesperación se apoderó de él y se abrió un abismo enorme que lo tragó. Ese miserable arrancar realmente se contuvo tanto durante nuestro duelo. La respuesta fue obvia. Un ruido de frustración escapó de sus labios. Pensándolo bien, ya había sido gravemente herido antes, ¿no? Todas esas heridas. No las había tenido en cuenta antes, furioso como estaba, pero el testimonio de la teniente Isane le había dado nueva luz al mencionar a Unohana y al capitán jefe. Uzumaki incluso había mencionado a la propia Yoruichi, lo que implicaba que ya la había enfrentado, luchado y derrotado. Y aún así, lo había combatido a pesar de eso. Con solo la mitad de su fuerza. No, no pienses eso. Pero ya era demasiado tarde. Podía sentir que se desmoronaba. Kenpachi Zaraki no se estaba desmoronando. Al contrario, nunca había sido más feliz en su vida, sonriendo, miró hacia el techo y se rió a carcajadas. Juntó ambas manos detrás de su cabeza, ahora. Sí, ese es mi compañero de batalla. No se había relajado ni un instante. Incorporándose, se dio una palmada en el pecho vendado y extendió la mano hacia Nozarashi. Ella estaba justo donde la había dejado, sin moverse ni un centímetro. Quizás no era tan malo tener una compañera después de todo. Durante tanto tiempo había aprendido a confiar en su fuerza y a la de ella, pero ahora realmente había encontrado algo con lo que ponerla a prueba. Date prisa, Uzumaki. Tenemos cuentas que saldar. Si pudiera encontrar a Yachiru todo sería perfecto. Un golpe sordo en la distancia lo hizo detenerse, seguido por otro más. Ups. Parecía que Ikaku y Yumichika se habían desmayado por tanta presión espiritual. Vaya, montón de holgazanes, aunque, pensándolo bien, Ikaku había logrado el Bankai recientemente, ¿no? El cabrón descarado creía no saberlo, pero lo sabía. Sabía cuando alguien se hacía más fuerte. Era instinto. Podría ser un buen compañero de entrenamiento hasta que Uzumaki encuentre su camino aquí. La sonrisa de Zaraki se hizo más grande mientras blandía su espada. ¿No es así, Nozarashi? Unohana abrió un ojo mientras yacía, moviéndose en su sueño. El fantasma de una sonrisa tocó sus labios. ¡Qué provocación! Ni siquiera el mundo de los vivos se salvó. Ichigo miró hacia arriba, con los ojos desorbitados por la incredulidad y la preocupación a la vez. Otra vez. Ese bastardo es aún más fuerte que la última vez. Tenía que cerrar la brecha entre ellos, pero ¿cómo? Zangetsu se animó con una carcajada. Quizás tenga una idea. Yoruichi hizo una pausa en medio de otra bebida. Los ojos dorados se cerraron y abrieron en un rápido parpadeo. Ese cabrón la había estado conteniendo. Le pagaría caro. Hoy simplemente no es mi día. Urahara Kisuke se pasó una mano por la cara. En realidad, necesitaría elaborar contramedidas para eso, suponiendo que pudiera.
No tienes idea de cuánto extrañé esto. Naruto estiró el cuello hacia atrás, disfrutando de la luz del sol, con sus 9 colas meciéndose con la brisa detrás de él, dejando que la luz falsa corriera sobre la luz carmesí que ahora corría sobre su espalda. Kaien retrocedió con asombro y horror, pero a pesar de la exposición a la luz del sol, su rostro no cambió. ¿Qué es esa forma? Otro punto para él. Entonces, dicho esto, sintió lástima por Kaien en ese momento. Se veía horrible así, ¿verdad? Sonaba peor. Precisamente por eso no le gustaba usar esta forma. Dejando de lado la tensión que suponía para su fuerza vital, le disgustaba su apariencia. Era propio de la humanidad, ya fueran Shinigami, Kinki o Youo, rechazar aquello que no entendían. La vida era cruel. ¿Por qué debería ser diferente en el más allá? Por su parte, el guerrero bigotudo suspiró mientras el ex Shinigami se resistía. Bien. Supongo que lo haremos. Una ráfaga corta no debería causar mucho daño. Lo siento, tarareó, con los ojos rojos brillando. Se acabó el recreo. Kaien levantó su bankai. Confiados, ¿verdad? Naruto lo atacó. Su mano derecha se cerró alrededor del tridente transformado de Kaien, mientras que la izquierda rodeó el rostro del hombre y arrojó con fuerza al asustado Shiba contra el suelo agrietado. Un torrente de agua lo azotó, empapándolo de pies a cabeza, intentando ahogarlo. Pero contuvo la respiración y la soportó estoicamente, aferrándose. Alibel era más fuerte que eso, y aunque Kaien claramente podía crear mucha más agua, y quién sabe qué más, no iba a darle tiempo a reaccionar. Kaien lo miró desafiante. A esa distancia, podía percibir con claridad la presión espiritual del hombre. No era la de un Shinigami, ni la de un Youo, ni siquiera podía llamarse Bizarre. Era una mezcolanza de muchas vidas consumidas por Aroniero a lo largo de los años. Y, sin embargo, a pesar de eso, aún así, luchó. ¡Escucha! Salvaré a Rukia. Conocí tu ayuda. ¿No me oíste la primera vez? Naruto lo fulminó con la mirada, las garras de su mano izquierda rozando el filo de Nejibana mientras seguía presionándole el rostro con la derecha. Ya basta. Deshaz tu bankai y revertiré mi estado de liberación. Kaien tragó saliva, mirándolo fijamente entre los dedos, pero aún enojado, aún desafiante. ¿Y si me niego? Entonces dejo de correr riesgos y te golpeo la cabeza como a una sandía. El teniente palideció. ¿Tienes un argumento convincente? A la cuenta de 3. Le enseñó los colmillos al hombre, solo para asegurarse. Sabré si mientes. ¡No! No puedo salvar a Rukia si estoy muerto ahora, ¿verdad? A la de 3. 3. 2. 1. /1. Para gran deleite de Naruto, Kaien demostró ser un hombre de palabra. Dejó caer su bankai en una lluvia de agua salada justo cuando volvía a sellar su poder en su bastón. Kaien dejó caer su Zanpakuto por si acaso y levantó las manos, mostrándose inofensivo. ¿Ahora me crees? Naruto exhaló con fuerza y se levantó, ayudando al arrancar menor a levantarse. En contra de mi buen juicio, Kaien sonrió radiante. ¡Genial! Solo queda, el sordo crujido de un sonido detrás de él lo alertó de la presencia de un recién llegado. Ahí estás, Uzumaki. Oh, maldita sea. En realidad, no esperaba que Alibel, precisamente, lo persiguiera. Y mucho menos su nueva apariencia. Aunque aún llevaba puesto el cuello alto, esta vez pudo vislumbrar claramente el borde de su boca debajo, desprovisto de la máscara de hueso que antaño ocultaba gran parte de su mandíbula. La confusión lo hizo ladear la cabeza. ¿Se había desgastado la máscara? De ser así, ¿por qué? Alibel miró rápidamente a Kaien. Aroniero. Has causado un buen lío. Shiba cruzó los brazos ante el pecho. Ahora es Kaien, de hecho. Eso la hizo parpadear, pero apenas. Irrelevante. Para sorpresa de Naruto, ella giró en su sitio, se acercó a él, se inclinó hacia adelante, inhaló profundamente y frunció el ceño. Hueles a Neliel. Inclinó aún más la cabeza, incapaz de ocultar su rubor. Y... ella apartó la mirada con un bufido. No, no es nada, ¿estoy en peligro? Siento que estoy en peligro. Un segundo sordo crujido de movimiento a sus espaldas fue su única advertencia de la llegada de alguien. Un destello de cabello verde cruzó su vista, acompañado por el áspero roce de una espada al escapar de su vaina. Intuyó quién era. Dicha intuición solo se confirmó cuando la dueña de dicha espada se acercó sigilosamente y la apuntó directamente a Alibel. Su mirada, sin embargo, se desvió hacia Shiba. Nel. Madre mía. Esto no iba a acabar bien. Aquí estás, cariño. Aunque su voz era dulce, su sonrisa no lo era. ¿Qué tenemos aquí?
Otra rival amorosa con la que lidiar. Kaien levantó ambas manos y, con prudencia, retrocedió antes de clavar la espada en algún lugar desagradable. ¡No! Solo una amiga. Buen chico, canturreó, sin apartar la vista de Alibel. Ahora te toca a ti, Alibel. Corre. Alibel frunció el ceño, con los brazos colgando a los costados, y negó con la cabeza. No lo haré. La mirada de Neliel brilló. Esa era tu última oportunidad de dar un paso atrás, idiota. Quizás deberíamos permitir que Uzumaki decida por sí mismo, Neliel. Ella blandió su espada. Primero tendrás que luchar contra mí. Una buena idea. Naruto casi se llenó de lágrimas al oír la voz de Aizen mucho antes de que apareciera. Claro que aparecería. ¿Por qué no? A ese hombre le encantaba entrometerse. Neil parpadeó, algo desconcertada por lo que veía. Señor Aizen, ¿por qué tiene un ojo morado? Naruto silbó inocentemente. Kaien arqueó una ceja. Aizen tosió en un puño. No es asunto tuyo. Pero parece doloroso, añadió Alibel. ¿Te topaste con algún enemigo? Naruto se mordió el labio, intentando reprimir una risita que simplemente se negaba a morir en silencio. Como dije, no importa. Aizen no alzó la voz, pero sí avivó su presión espiritual, obligándolos a ambos a guardar silencio. ¿Proponemos una apuesta, entonces? ¿Algo para resolver su pequeña discusión? Los dos espadas se miraron fijamente, con chispas que casi se les escapaban entre los ojos. ¿Cómo? Desenvainen sus espadas y enfréntense, aquí y ahora, señaló a cada uno de ellos mientras Naruto y Kaien observaban sorprendidos. Quien gane recibirá el título de segunda espada, mientras que el perdedor se convertirá en el tres espada. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se disipara. Un acuerdo de lo más equitativo, ¿no les parece? Ambos saldrán ganando con esto. Alibel se animó, ansiosa por finalmente reclamar un rango para ella por fin. Nel, mientras tanto, se irritó. En realidad, no tenía nada que perder en esta pelea. Incluso si la derrotaban, conservaría su tercer puesto. Sí, no tenía nada que perder. Solo orgullo. Orgullo de su lugar, orgullo de ser la mejor, orgullo de estar por encima de Alibel. Con eso en mente, él ya sabía el resultado antes que nadie. Nel se adelantó. Alibel la encontró a mitad de camino, con Tiburón en llamas. El acero se desenvainó. Las espadas chocaron. El Reiatsu rugió. Y así comenzó el duelo. Spoiler. Detalles de la trama a la vista. Arrancar gemelo, ¿eh? ¡Qué monada! Jin y Yang inclinaron sus cabezas. ¿Podrías bajar un poco la presión espiritual, por favor? Le sorprendió su súplica. Nos estás asfixiando, ups, lo siento. 0, 0, 0, ya era hora. Entonces, ¿te veré en el otro lado? En efecto. Aizen le estrechó la mano y, juntos, se la estrecharon como iguales. Intenta que sea convincente. Necesitamos que los capitanes estén completamente desorganizados. En cuanto al tercer miembro de su grupo, una pequeña sombra se desprendió de la pared detrás de él. Llevaban una máscara, pero mientras él miraba, la levantaron y dejaron al descubierto un rostro extrañamente familiar. Sus ojos se abrieron de par en par. Maldita sea. 0, 0, 0, Naruto se metió las manos en los bolsillos y silbó suavemente. Entonces, ¿esta es la sociedad de almas? Una sonrisa le dividió el rostro bigotudo de oreja a oreja. Es hora de hacer algunas bromas a la antigua usanza. 0, 0, 0, el capitán se quedó paralizado. No pudieron evitarlo. No fue el miedo lo que detuvo sus espadas sino más bien los movimientos del arrancar que los sobresaltaron. Ese rápido giro de su cabeza diciendo eres el siguiente mientras acababa con su teniente, la ampliación de esos llameantes ojos azules brillando en la penumbra, esa sonrisa tan amplia desgarrando su rostro mientras cada músculo de su cuerpo se tensaba en un movimiento singular. Uzumaki Naruto pisoteó el suelo bajo sus pies y levantó el puño. Aprieta los dientes. Su puño atravesó la espada, se clavó en su pecho y los lanzó a través del patio. 0, 0, 0. ¿Quién dice que todos los arrancar son malos? Giró la cabeza y escupió un chorro de sangre. El mundo empuja a los Oyous sin piedad, y cuando algunos de nosotros contraatacamos, el mundo señala y grita maldad. ¿Y para qué? Se puso de pie ignorando las cadenas de luz que hirvieron en su cuerpo. ¿Crees que defenderme es malo? No. No has visto el mal. No tienes ni idea. Así que al diablo contigo y con tu querido Kido. Aquí tienes uno mío. Lo hice yo mismo, ¿sabes? Tonterías. No se puede simplemente crear un Kido, ¿quieres apostar, perra?
Su mano derecha rompió las ataduras y se elevó. El cielo se tiñó de escarlata. En el principio había 1. Luego se dividió en 9. Los 9 se dispersaron por todo el mundo. Las nubes se rompieron en lo alto. Estallaron una a una, destrozándose mientras él hablaba. Un árbol. 9 bestias. Ahora solo queda una. Una sonrisa enloquecida se dibujó en su rostro. Os hablo de la creación. Os hablo de la destrucción. Grietas de ébano se extendieron por toda la realidad misma. Antes de que hubiera luz, había oscuridad. Camino hacia el principio. Corriendo hacia un final aún no visto, garras crueles se abrieron paso a través del desgarro del mundo y emergió una enorme criatura dorada. Su sombra los empequeñeció a todos. Grandes fauces se abrieron de par en par. Una luz negra brilló en su interior. Algunos intentaron desaparecer. No los salvaría. Por lo tanto, Naruto sonrió. Kurama. Hágase la luz.